a poder establecer ciertos elementos que tuvieran que ver con cómo se conceptualiza la cuestión social a partir de reconstruir tanto sus fundamentos como sus expresiones, y a partir de esto las discusiones de por qué no hay una nueva cuestión social. Esto también lo habíamos trabajado con el texto de Pimentel en el primer encuentro, y con el texto que tenemos para presentar hoy nos centramos un poco más en poder reconocer cómo se pasa, digamos, de un proceso de utilizar el lenguaje para explicar directamente lo real a un proceso por el cual se utiliza el lenguaje, los sectores dominantes van a utilizar el lenguaje y van a darle una significación a la categoría de cuestión social que para Neto y para Pimentel va a tener un carácter reformista o reformador, y por eso tanto Neto como Pimentel van a utilizar el concepto de cuestión social, entre comillas, para diferenciarse de esta lógica que va a tener el concepto, ¿sí? Entonces, a partir de esta cuestión, es importante, digamos, que nosotros podamos como identificar con estos tres textos, estos tres primeros textos, que, digamos, la cuestión social tiene un origen sociohistórico y tiene un fundamento sociohistórico, pero que no sucedió solamente en los orígenes del capitalismo, sino que por el contrario, se reactualizan las expresiones de las desigualdades en nuestra sociabilidad y se reactualizan las intervenciones que realiza el Estado en relación a esas expresiones de la desigualdad que el Estado va a llamar problemas sociales. Por otro lado, y otra explicación que me parece importante traer, es que si bien los autores, cuando recuperan los orígenes de la cuestión social, están recuperando lo que sucede en Europa, porque es donde se origina el capitalismo, digamos, o donde tiene sus orígenes inmediatos, más directos, el capitalismo como orden societal. Estos autores lo que van a decir es que para explicar las particularidades sociohistóricas y regionales necesitamos reconstruir en clave de totalidad la cuestión de lo mundial. Es decir, que nosotros no podemos explicar que para estos autores no es posible pensar que hay una cuestión social latinoamericana o que hay una cuestión social nacional, debido a que lo nacional o lo latinoamericano o lo provincial o lo municipal, digo, pongamos el recorte donde querramos, no se puede explicar si no es en relación a la totalidad mayor, ¿no? Esta es una cuestión sumamente importante porque a veces, digamos, caemos en el reduccionismo de pensar que esto pasó al principio del capitalismo y pasó solamente en Europa, ¿no? Sino por el contrario, digamos, esta posibilidad de comprender de esta manera la cuestión social y en una lógica societal, es decir, en una lógica de sistema mundo, ¿sí? De sistema mundial, lo que nos permite entender es cómo se produce el proceso de colonización de América Latina, cómo se produce el proceso de mercantilización de prácticas y de recursos naturales en distintas partes del mundo, etcétera, etcétera. Digo, traigo estos dos elementos para que no nos quedemos con la idea de que esto pasó en los orígenes del capitalismo y que ahora pasa otra cosa. Ahora sigue pasando que la cuestión social tiene un fundamento, que es la explotación imbricada con la opresión de género y la dominación de clase, de étnico-racial, ¿sí? Pero que tiene nuevas expresiones, se expresa de nuevas maneras, ¿sí? Y un poco que acabo de decir, es el argumento por el cual tanto Neto como Pimentel van a explicar o van a indagar en que no hay una nueva cuestión social, sino que se recrudecen las expresiones de la misma y
estas expresiones van de la mano con un cambio en la lógica de acumulación de capital que tiene que ver con la globalización, con la mundialización de la economía, con la mundialización de los sistemas de información, y que esto va a traer como expresión un proceso de creciente desempleo, un desempleo enorme, ¿sí? Formas precarias de insertarnos en el mercado de trabajo, y que esto, digamos, lo que va a generar es que el Estado tenga que pensar nuevas formas de atención, ¿sí?, a estas manifestaciones de la cuestión social. Y por eso van a discutir con estos autores como Castel y Rosanvallón, que sí van a decir que hay una nueva cuestión social, ¿sí? Neto y Pimentel van a decir, no hay una nueva cuestión social, lo que hay son nuevas expresiones. ¿Por qué? Porque la raíz, ¿sí?, que es esta imbricación de formas explotadoras, opresivas y dominadoras, no se ha modificado, sino que se han modificado las formas en las que se expresan. ¿Sí? Bien, estoy resintetizando un poco lo que incorporé en la grabación de la clase que no habíamos trabajado en la clase anterior y que por ahí es importante. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, deshabilitan el micrófono y pregunten, por favor, ¿sí? También pueden preguntar por el chat. No sé si hasta aquí, a partir de lo que hemos visto con Pimentel y lo que hemos visto con el texto de Neto de 5 notas a propósito de la cuestión social, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Por supuesto, pueden hacerlo. Profe, yo quería saber en base a qué justificación dicen que hay una nueva cuestión social. Por saber así brevemente nada más. Los autores que plantean que hay una nueva cuestión social, como Castel y Rosanvallón, son autores que se enmarcan en una línea teórica, no sé si ya cursaron epistemología, bueno, se enmarcan en una línea teórica que es la sociología francesa. Y la sociología francesa, o estos autores, digamos, lo que van a plantear también se le conoce con el nombre de sociología del orden, digamos. Es una perspectiva teórica que entiende que la tendencia de nuestra sociedad es a garantizar el orden, la cohesión, la armonía, y que cuando hay procesos de conflictividad son como cuestiones eventuales que deben resolverse, ¿sí? Que es el planteo que hace el reformismo y el conservadurismo para entender el concepto de cuestión social. Y esto se enfrenta con el planteo que van a hacer Neto y Pimentel, que van a partir de la idea de que nosotros vivimos en una sociedad que constitutivamente es conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Porque hay una contradicción, una contrariedad y un antagonismo entre grupos sociales, ¿sí? Y donde el interés de un grupo social no puede realizarse si se realiza el interés de otro grupo social, ¿no? Entonces, partiendo de la idea, ¿sí?, de quienes plantean que hay una nueva cuestión social, plantean que es posible, que este orden social, y lo vamos a trabajar ahora con el texto que tenemos que trabajar hoy, plantean, digamos, que este orden social es el orden más evolucionado, más avanzado que puede alcanzar la humanidad, ¿sí? El capitalismo es el orden más avanzado que puede alcanzar la propiedad en términos de desarrollo de las fuerzas de producción y de desarrollo de los medios de producción. Y lo que van a decir es que, bueno, que este orden tiene algunos problemas y que lo que hay que hacer es resolver esos problemas en el marco de este mismo orden social, ¿sí? Por eso son reformistas, porque van a plantear reformas sosteniendo la estructura, ¿sí?, sosteniendo los fundamentos que dan lugar a el conjunto de desigualdades y operando sobre las expresiones de esas desigualdades, ¿sí? Ahora, con el texto de hoy, vamos a trabajar un poquito cómo eso, digamos, se expresa. Un poco, o cuáles son las operaciones ideológicas, digamos,
en las que esta cuestión se va a expresar, pero fundamentalmente, y Ara creo que se llamaba la compañera que había preguntado, pero fundamentalmente lo que van a plantear es que hay una nueva cuestión social porque se van a tomar de las expresiones más contundentes de la cuestión social, separando expresiones de fundamentos, ¿no? Esto que hacían, digamos, los sectores dominantes en los orígenes del capitalismo, lo que hacían los sectores dominantes en el momento del capitalismo industrial, donde el Estado interviene de forma tecnificada, ¿sí? De forma aparentemente neutra, se va a sostener con los teóricos que plantean que hay una nueva cuestión social, ¿sí? Profe, Eso es como es como una reactualización de esta fragmentación entre expresiones y fundamentos de la cuestión social. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. sí, siguiendo, digamos, un poco con con la pregunta de la compañera y con lo que dijiste vos, entonces se puede decir que, digamos, las personas que entienden que hay una nueva cuestión social, no entienden, entonces, digamos, no entienden, no piensan que el fundamento de la cuestión social es la explotación, digamos, no piensan eso. Sería No muy piensan en el duro, fundamento. sería muy duro plantearlo en los términos en que los planteas vos, porque hay un sector que no piensa que el fundamento es la explotación, que piensa que hay una cuestión de complementariedad entre capital y trabajo, ¿no? Que son complementarios, ¿sí? Así como para pensar en términos de género se piensa que hay una complementariedad entre varón y mujer, ¿no? Bueno, pero hay otros que sí consideran que la explotación es un fundamento de nuestra sociedad, pero entienden que este fundamento es ineliminable, que no se puede eliminar. Y como no se puede eliminar, no nos queda otra que intervenir sobre sus fundamentos. ¿Sí? Claro, plantean que es parte del orden natural, digamos, de las cosas un Claro, poco. exactamente. Hay un proceso, se va a llamar un proceso de naturalización de la cuestión social, donde, digamos, lo que se entiende es que esto, bueno, que esto es así, que hay problemas y que estos problemas, digamos, no están buenos, digamos, generan conflictividad, generan padecimientos en la vida de las personas, pero que este orden no se puede cambiar. Entonces, como este orden no se puede cambiar, lo que nos queda es remendarlo, ¿sí? Para decirlo en palabras coloquiales, lo que nos queda es abordar sus efectos, ¿sí? Pero estos efectos, que son las expresiones de la cuestión social, se terminan abordando como si fueran las causas. Entonces se termina interviniendo solo sobre las expresiones de la cuestión social y sobre cómo estas expresiones tienen efectos en la vida cotidiana de la población, ¿sí? Entonces, un poco este es el planteo de qué piensan los que piensan que hay una nueva cuestión social. Y no es que hay distintas líneas dentro de esta gran corriente, y no es que estos piensan que la explotación, que no existe explotación. Algunos piensan que no existe explotación, sino complemento, ¿sí? Y otros entienden que hay un proceso de explotación, pero también entienden que no se puede hacer nada con eso, porque la explotación es parte de la modernidad, un elemento natural, ¿sí? Lo digo entre comillas, por si alguien no tiene cámara, es como un elemento natural de la modernidad, ¿sí? De la sociabilidad capitalista como movimiento propio de la modernidad, ¿sí? Entonces, esa sería como la diferencia constitutiva entre estas dos grandes corrientes, las que plantean que no es posible separar fundamentos y expresiones y la que plantean que no nos queda otra que intervenir sobre las expresiones, ¿sí? Sea porque el fundamento no es negativo, ¿sí? O sea porque sobre este fundamento no se puede hacer nada. Profe, perdón, una consulta, hay algo que no lo entendí del todo bien.
que lo anoté acá una parte del texto, donde dice que para la izquierda, después de la segunda mitad del siglo XIX, perdón, no había solución técnica ni social, dice, a los problemas sociales. Sin antes, o sea, para solucionar todo eso tenía que haber un cambio político fundamental, o cambio en la política, cambios fundamentales en la política. Sí. Eso no lo terminé de entender, por eso lo anoté a ver qué me decía sobre eso. Me parece que queda un poquito más claro con el texto de reflexiones en torno a la cuestión social. Lo que va a estar diciendo ahí Neto, o lo que va a querer decir Neto, es que para las posiciones reformistas revolucionarias, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que identificar como 3 grandes grupos en términos de el entendimiento de la sociedad y de la cuestión social. Conservadores, reformistas y revolucionarios, ¿no? Entonces, lo que va a decir Neto es que hay un reformismo que es conservador, es decir, que se proponen reformar para conservar este orden social. Y que hay otro reformismo, digamos, que es revolucionario, en el sentido que se propone reformas que avancen hacia reformas estructurales que disrumpan tanto con la lógica de organización económica de nuestra sociedad, como con la lógica de organización institucional, social y jurídica de nuestra sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho, porque la ciencia, porque la familia, porque el Estado, ¿sí? Son instituciones que legitiman, son parte de la sociabilidad capitalista y por lo tanto legitiman esta configuración societal. Por eso, para la izquierda, por decirlo así, para los sectores, digamos, que plantean la necesidad de modificar estructuralmente, de transformar este orden social, lo que se hace necesario es hacer una modificación política y no técnica, ¿sí? Los tecnicismos sirven, o la cuestión técnica sirven para abordar las expresiones de la cuestión social, pero abordar las expresiones de la cuestión social es insuficiente porque lo que se necesita es operar sobre los fundamentos de la cuestión social. Y ahí no es que no sean necesarios tecnicismos, pero fundamentalmente lo que va a ser necesario es una estructuración societal distinta. Es otro proyecto de sociedad, ¿sí? Y eso tiene implicancias que trascienden lo técnico, ¿sí? Por eso, y un poco es a lo que yo quería llegar, digamos, con el texto de reflexiones en torno a las 5 reflexiones sobre la cuestión social, es justamente que lo que Neto nos va a traer en el tercer texto, en el que vamos a abordar específicamente hoy, tiene que ver con que nosotros no podemos separar lo técnico de lo político. Toda decisión técnica que se toma tiene una orientación política que es reformista, ¿sí? O sea, que pretende reformar los males de nuestra sociedad, o una opción política que se orienta en transformar los males de nuestra sociedad, ¿sí? Por eso Neto lo que dice es que ante las propuestas técnicas, ¿sí?, de tecnificación de las intervenciones del Estado para intervenir sobre las manifestaciones de la cuestión social, lo que van a plantear, esto es insuficiente, porque lo que se necesita es otra orientación política que nos marque otro proyecto y otro horizonte de sociedad. Un horizonte de sociedad no signado por la explotación, por la opresión de género, ni por la dominación étnico-racial, ¿sí? Un poco, digamos, ese es el planteo que va a hacer Pimentel, Pimentel también lo hace, Neto, con este argumento, ¿no? Entonces ahí aparecen un conjunto de discusiones que nosotros vamos a ver con un autor que se llama Topalov, que tiene que ver con las discusiones de cómo lo aparentemente científico es neutro, es decir, es apolítico, ¿sí? Nosotros con estos textos lo que vamos a identificar es que las opciones que nosotros tomamos son teórico-políticas y se van a explicitar en las herramientas técnicas, ¿sí?
cuando yo elijo hacer una entrevista, por ejemplo, elijo hacer una entrevista y hacer determinadas preguntas. Esas preguntas están orientadas por marcos teóricos. Esos marcos teóricos tienen que ver con nuestras elecciones ético-políticas. ¿Sí? Ese sería como el planteamiento, que no podemos separar lo técnico de lo político, y es, digamos, una de las conclusiones que nos va a permitir traer el texto de Neto que tenemos para ver hoy, cuando lo que él hace es reconstruir los usos que tiene el concepto de cuestión social. Si les parece, yo voy avanzando en presentar el texto de Neto que teníamos para hoy. Y a medida que van apareciendo preguntas, nada, ustedes las van como planteando. No sé si ya están pudiendo ver pantalla compartida o no. No, profe, está, bueno, a mí al menos me parece ese tono negro. ¿Negro? No sé. Bueno. A ver, pruebo de vuelta. A mí igual se ve, no sé, se ve está compartido, pero veo la pantalla negra. Bueno, ahí volvemos a probar, ¿eh? Dale. Bueno, ahí se supone que lo está cargando ahora. Mientras tanto, una cosa, mientras se va cargando el documento, una cosa que les quiero aclarar es que varios me preguntaron por privado o mandaron correos a los correos de la cátedra, es sobre las guías de pregunta. Nosotros no armamos de forma obligatoria las guías de preguntas. Las guías de lectura, ¿sí? Las preguntas que son guías de lectura, tienen la función de acercarles a ustedes los elementos más nodales de los textos. No son para que ustedes las completen y las manden a los docentes, ¿sí? Ese ejercicio de testeo de lectura por bloques de texto, nosotros las vamos realizando a partir de los trabajos prácticos, ¿sí? Que son de entrega obligatoria. ¿Está? Digo, lo vuelvo a aclarar para que quede grabado, para que todos escuchemos, para sacar como la presión de que hay que entregar las guías de lectura. No se entregan las guías de lectura, son una estrategia para que ustedes se puedan acercar a los textos. Profe, ¿y cuándo vamos a tener los trabajos prácticos? El trabajo práctico número 1, ya después de esta clase, nosotros lo vamos a subir y en el encuentro de la semana que viene, en el encuentro sincrónico, en comisiones de práctico, por comisiones de prácticos, digamos, la semana próxima van a trabajar ya con las consignas del trabajo práctico número 1. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y el trabajo número 1 va a entrar el texto de Federici? Sí. No, gracias. De nada. Entran los textos de Neto, Pimentel y Federici. ¿Sí? Bueno, un poco, por favor,
ustedes me cortan porque yo me cebo hablando y por ahí no pregunto. Si tienen dudas, ustedes no esperan que yo pregunte. Es como si estuviéramos en el aula. Hablan, ¿está? Por favor, porque si no, parezco una locomotora de hablar. Ustedes me paran, ¿sí? Yo igual me puse alarmitas cada determinada cantidad de tiempo para preguntar. Pero por favor, ¿sí? Bueno, entonces, en este texto que tenemos para trabajar hoy, la pregunta es, digamos, la gran pregunta que se va a hacer Neto es si hay una nueva cuestión social o nuevas expresiones de la cuestión social. Y entonces lo que Neto va a decir un poco, que es lo que yo caracterizaba recién a partir de las interesantes preguntas que hicieron ustedes, tiene que ver con que la respuesta a esta discusión, si hay o no hay nueva cuestión social, nos va a dar lugar a dos proyectos de sociedad, a dos formas de entender la sociedad, de entender el Estado, de entender la profesión de trabajo social, de entender a los sujetos con los que trabajamos, ¿sí? Entonces ahí va a ver cómo se van a identificar como dos grandes proyectos. Un proyecto reformista conservador, y está como así unido, digamos, así lo trae el autor por lo menos, que va a proponer la modificación de las causas sin modificar los fundamentos de la cuestión social, y otro proyecto que va a ser un proyecto transformador, revolucionario, digamos, que va a proponer la modificación de la estructura societal, ¿sí? Sin separar o entendiendo, digamos, que los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos configuran una unidad que es el orden societal o la sociabilidad, como se le llama, ¿sí? No tiene que ver solamente con la forma en la que se produce económicamente, sino la forma general en la que se organizan los procesos de satisfacción de necesidades en una sociedad en general. Yo lo digo así, Neto no va a decir mucho más que esto. Nosotros vamos a ir trabajando en este sentido de ir desarmando un poco este argumento a partir de los distintos textos a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, para responder esta gran pregunta, Neto va a organizar en tres ejes de análisis o tres ejes de exposición para poder ordenar una respuesta. Va a proponer historizar el concepto de cuestión social, va a proponer desarrollar las argumentaciones que existen en torno a la relación entre cuestión social y trabajo social, porque ahí, digamos, lo que Neto va a decir es que el trabajo social se institucionaliza como profesión, como una de las muchas estrategias que el Estado va a desarrollar para contener la conflictividad social, ¿sí? En ese momento donde se tecnifican las intervenciones del Estado, es el momento en que se institucionalizan un conjunto de profesiones, entre ellas trabajo social, ¿sí? Trabajo social va a tener además la característica de que sus agentes van a ser profesionales, pero van a trabajar contratados mayoritariamente por el Estado, ¿no? Que es una cuestión que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante con otro texto, pero digo, yo les traigo como algunos elementos con los que se van a encontrar en el texto de Neto que tienen que ver con esta relación. Y el tercer aspecto temático, digamos, que va a presentar el autor es la argumentación de por qué no hay una nueva cuestión social, un poco repitiendo los argumentos que ya sintéticamente ha desarrollado en el texto que vimos la semana anterior. Bien. Entonces ahí, digamos, lo que a nosotros nos aparece, digamos, como importante es que nosotros podríamos identificar que Neto hace como una clasificación de como 4 grupos de ideólogos, de teóricos, que son los reaccionarios, los conservadores, los reformistas y los revolucionarios. Es una clasificación un poco extraña,
pero es la que usa el autor, ¿no? Para el autor, los reaccionarios son aquellos que en los orígenes del orden de la sociabilidad capitalista van a proponer volver al antiguo régimen, ¿sí? Volver a una lógica de organización feudal, volver a una lógica de organización en la cual el señor, digamos, los príncipes, los señores feudales, la nobleza, tienen un designio divino, digamos, es por una línea divina que están en ese lugar. Los conservadores son aquellos que van a estar orientados a suprimir los movimientos revolucionarios. Y ahí, digamos, y acá aparece una cuestión importante que nosotros vamos a trabajar con el texto de Topalov, un par de clases más adelante, que tiene que ver, digamos, con esta idea de tecnificar las intervenciones y quitarles quitarles el velo político, ¿sí?, que estos reclamos van a tener. Los reformistas los reformistas son un conjunto muy amplio y hay distintas posiciones en el medio. El autor no va a desarrollar mucho, pero va a haber digamos, los reformistas en términos generales lo que van a plantear es que lo que hay que hacer es reducir los efectos del orden del capital, es decir, reducir los efectos que genera el pauperismo en los conjuntos poblacionales. Y los revolucionarios van a ser aquellos que lo que van a decir es que para superar, digamos, los problemas o los efectos negativos que tiene esta sociedad, lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que nos producimos y reproducimos las personas y nuestro vínculo con la naturaleza, con los recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que va a decir el autor es que estos posicionamientos en torno a cómo se entienden los efectos, digamos, las expresiones de la cuestión social, va, digamos, a sentar bases, o van a sentar las bases para distintas formas de intervención sobre estas expresiones de la cuestión social. Y ahí, digamos, Neto lo que va a hacer, lo hace de forma salpicada en el texto. Lo que yo voy a intentar acá es como unificar un poco el planteo que va a hacer Neto. Lo que nos va a decir es que cuando nosotros pensamos en la sociabilidad capitalista, ¿sí?, en nuestra sociabilidad, en nuestra sociedad, tenemos que identificar como dos grandes hechos históricos. La revolución industrial, por un lado, que por ahí la trabajábamos más con Pimentel, ¿sí?, y la Revolución Francesa, ¿no? Son dos hitos históricos que, por supuesto, digamos, son un proceso, ¿no?, pero que se sintetizan en estos hechos históricos, donde, digamos, la Revolución Francesa es el hecho en el cual la burguesía, que venía siendo una clase revolucionaria, ¿no?, es decir, la clase capitalista, la clase burguesa, venía siendo una clase revolucionaria en el sentido en que venía planteando cambiar la idea de que quienes nos gobiernan son por designio divino, generar un proceso de modernización de la sociedad, un proceso de laicización, es decir, un proceso donde no sea la lógica religiosa la que organice las formas de intervención y de progreso en la sociedad, y además que va a plantear un proceso de igualdad jurídica, ¿sí? La clase burguesa, con la Revolución Francesa, lo que hace es el hecho histórico que hace que la clase burguesa se dé cuenta de que si se avanza en los procesos políticos para poder cambiar esta sociedad, también se va a cambiar la nueva forma en la que se ha estructurado la lógica de producción de riqueza. Para decirlo en criollo, mientras en términos jurídicos, políticos e ideológicos, la clase burguesa es de avanzada en términos de plantear la igualdad y la libertad, en términos reales, la clase burguesa es la que
lidera un proceso de organización social asentado en la explotación, ¿sí? Esta tensión, ¿sí?, que sucede va a hacer que la clase burguesa deje de ser revolucionaria y pase a posicionarse desde una lógica del reformismo conservador, ¿sí? ¿Por qué es un reformismo conservador? Porque se va a proponer modificar, reformar los efectos negativos que tiene esta sociedad, pero no para cambiar la lógica de la sociedad, sino para continuar con esta lógica de producción y reproducción social. ¿Están? Entonces, esto va a dar lugar a los desdoblamientos sociopolíticos que veíamos la semana pasada, que tienen que ver con esta idea de que la sociedad va por un lado y la economía por el otro, ¿no? Entonces se va a empezar a hablar de que hay que intervenir en lo social, e intervenir en lo social o la intervención en lo social tiene que ver con la intervención para reducir los efectos, ¿sí?, los efectos negativos que tiene esta sociedad, ¿está? Entonces, lo que nosotros podemos identificar, digamos, es una tensión, un enfrentamiento entre la igualdad jurídica y la desigualdad real, ¿no? Entre una vida celestial, que sería la igualdad jurídica, y una vida terrenal, que sería la desigualdad real. Es así como Marx, en sus escritos, va a llamar a esta tensión, ¿no? Y un poco es el juego, sin decirlo así, que va a traer Neto en este texto. Entonces, como nosotros hemos por ahí estudiado, la Revolución Francesa, ¿sí?, es una revolución que sienta 3 principios organizativos de nuestra sociedad: la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? La igualdad tiene que ver con esta idea de que todos aquellos que sean ciudadanos pasan a tener una condición de igualdad ante la ley, ¿sí? Recordemos de todas maneras que los ciudadanos eran re pocas personas y de hecho mujeres no estábamos consideradas ciudadanas, imagínense las disidencias, ¿no? O sea, era un ciudadano bastante restringido, pero era más amplio que lo que venía sucediéndose, ¿no? Entonces la igualdad tiene que ver con este proceso de igualación en términos de derechos generales, no sé, todos somos, hoy eso se redita con la idea de todos somos sujetos de derecho, ¿está? Es un principio de igualdad jurídica, formal, ¿está? El principio de libertad, por ahí es uno que nosotros vinimos trabajando a lo largo de de estos textos y que tiene que ver con esta idea de que las personas ya no están atadas a la tierra, ¿sí?, a un medio de subsistencia como la tierra, sino que pueden circular y que además en ese proceso tienen la libertad de ofrecer su fuerza de trabajo. Libertad que, como hemos dicho, es aparente, porque si no ofrecen su fuerza de trabajo, al estar todo mercantilizado, no pueden satisfacer sus necesidades. Y el tercer principio de la Revolución Francesa es el principio de la fraternidad, ¿sí? ¿Qué va a plantear el principio de la fraternidad? Lo que va a plantear es que la sociedad es una, que somos uno, con distintos roles y que todos tenemos que tirar hacia el mismo lado. El principio de fraternidad es el que va a dar lugar a las estrategias de cohesión social, a esta idea de que hay incluidos y excluidos y que hay que incluir a los excluidos, negando que en realidad quienes en esta lógica se llama excluido, en realidad es la cara de la moneda de la producción de pobreza en simultáneo a la producción de riqueza, ¿no? Entonces, estos 3 principios, digamos, de la igualdad jurídica se van a enfrentar con la desigualdad real. ¿Por qué? Porque a la igualdad, digamos, del planteo de la igualdad formal o jurídica se va a contraponer la desigualdad real, este lugar diferencial que las personas ocupamos en la división social, técnica y sexogenérica del trabajo, ¿no? A escala mundial, a escala regional,
a escala nacional, a escala de las familias en las que vivimos, ¿está? Entonces, digamos, ahí hay una primera contradicción en que todos somos iguales ante la ley, pero resulta que algunos son más iguales que otros o pueden consagrar más, digamos, determinados derechos que otras personas. La fraternidad entra en tensión en esta lógica porque la fraternidad es la forma, es esta idea de complementariedad entre clases sociales que les decía al principio de la clase y que se va a enfrentar con el proceso de lucha de clases. Es decir, que la conflictividad social es la expresión de grupos sociales enfrentados porque tienen intereses contrapuestos. ¿Sí? Lo podemos pensar en términos de las clases sociales, lo podemos pensar en términos de la opresión de género, ¿no? Los planteos es la invisibilización de que la conflictividad es constitutiva de nuestra sociabilidad, porque nuestra sociabilidad, al ser constitutivamente desigual, lo que va a generar son reacciones, ¿sí?, de las personas que padecen esas desigualdades para intentar modificar esas condiciones de desigualdad. Y el tercer principio, que es el principio de libertad, y que como hemos contado y que alguien de forma muy interesante la semana pasada lo trajo en el chat, que tiene que ver con esto de que la libertad es aparente. ¿Por qué la libertad es aparente? Porque las posibilidades de ejercer nuestra libertad están limitadas, están configuradas, están restringidas por nuestras condiciones de vida, por nuestras condiciones materiales de existencia. Y cuando hablo de las condiciones materiales de existencia, no estoy hablando solamente de la guita, del dinero del que se dispone para poder satisfacer necesidades. Estoy hablando de que en una lógica de mercantilización de todos los satisfactores para la vida, hay ciertas condiciones a las que no tenemos acceso o hay ciertas condiciones que quedan truncadas por esa desigualdad. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer trayectorias laborales vulnerables, cuando tenemos trayectorias educativas intermitentes, porque, por ejemplo, no podemos cursar todas las materias que queremos porque tenemos que laburar, o porque tenemos hijos que cuidar, o adultos que cuidar, ¿no? Entonces, ese principio de libertad está restringido, no anulado, ¿sí? Está restringido por las condiciones de vida, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, estas dos propuestas estos dos proyectos de sociedad que se van a como organizar en esta tensión entre la igualdad jurídica y la desigualdad real. Los organizadores, digamos, los ideólogos y los actuadores de la igualdad jurídica son estos que piensan que es posible mejorar nuestra sociedad reduciendo las expresiones de la cuestión social. ¿Sí? Entonces, es en este sentido que Neto va a traer que él al principio hace una diferencia entre los conservadores y los reformistas, pero después va a terminar diciendo de que todos los conservadores van a negociar la necesidad de realizar reformas para reducir la conflictividad y que también va a haber ciertos reformismos que no van a ser conservadores, sino que van a ser reformismos que sean progresistas, es decir, que en el marco de la lógica de la igualdad jurídica generen determinados avances para los grupos poblacionales con ciertas desigualdades, ¿sí? Por ahora lo voy a decir así en general y vamos a dejar esto con pinzas porque es algo que vamos a trabajar tanto con el texto de Faciolo y otros como con el texto de Topalomo, ¿no? Y que después nos va a permitir trabajar otros textos más a futuro. No sé si hasta aquí con este planteo hay alguna pregunta, alguna cosa que no quede clara, algo que quieran que retome o que profundice.
y mientras me tomo un mate. Había unas preguntas de unos compañeros ahí en el chat. A ver. Exactamente, a ver, no son reformistas, son reformistas porque atienden las expresiones y no los fundamentos. La Revolución Francesa es un periodo, la consolidación, digamos, tiene que ver con esa fecha que ha sido una fecha consensuado en términos de la historia, ¿no? Hay una pregunta que dice, pero no se contradice eso, no puede haber libertad si hay igualdad. Si hay igualdad, acá digamos lo que Neto diría es, si hay igualdad real sí, pero estamos diciendo que hay igualdad solamente formal, no hay igualdad real. Entonces, en ese sentido, la libertad queda restringida por esas condiciones de desigualdad. ¿Está? Ese sería como el argumento que nos va a dar Neto. Bien, entonces, a partir, digamos, de toda esta discusión, digamos, que va a traer Neto, lo que el autor va a decir es que la cuestión social es en sí misma una expresión conservadora. ¿Por qué es una expresión conservadora? Porque el concepto de cuestión social es un concepto legitimado por el amplio espectro de sectores dominantes, el amplio espectro de los intelectuales a favor de la modernización en esta lógica, digamos, de esta sociedad, que, como ya dijimos, y digamos como que lo más importante que hasta ahora nos ha quedado, es que se produce un proceso de separación entre los fundamentos de la cuestión social de sus expresiones coyunturales. Es decir, que en los distintos periodos históricos nosotros podemos identificar como expresiones de esa desigualdad estructural. Por otra parte, y justamente por esa separación, lo que se da es una intervención sobre los efectos y no sobre las causas, y no sobre la raíz de la cuestión social. Profe, siguiendo, digamos, con lo que vos decís, en vez de, digamos, la cuestión social, digamos, como la entendemos hoy en día, en vez de cuestión social, como la plantea este régimen conservador, en vez de cuestión social sería más, digamos, cuestión capitalista, por así decirlo, porque los fundamentos están ahí, no es algo social que se da como natural, digamos. Es que está bueno lo que decís en este sentido. Decir cuestión social capitalista sería insuficiente. Tendríamos que hablar de una cuestión social capitalista patriarcal. Vamos a trabajar eso la semana que viene con el texto de Federici. Estos autores no abordan ese aspecto, ¿no? Entonces, la cuestión social, entre comillas, es una nominación que es propia de la sociabilidad capitalista, ¿sí? Los teóricos los que plantean que hay una nueva cuestión social van a plantear que la cuestión social es ahistórica, que todos los modos de producción tuvieron una cuestión social, ¿sí? Neto y Pimentel lo que nos van a decir es, no, ojo, la cuestión social es propia de la sociabilidad capitalista, porque se asienta sobre el principio de la explotación, ¿está? No es ahistórica, tiene existencia real, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos cuestión social, tenemos que poder explicitar, o es importante que podamos explicitar, que no es un concepto unívoco, que decimos cuestión social y parece que todos estamos de acuerdo, pero en realidad aparecen estas dos grandes acepciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de cuestión social desde el aporte que nos hacen Neto, Pimentel, Federici, estamos hablando de las expresiones, ¿sí? O los problemas que son producto de esta dinámica societal, ¿sí? Para decirlo así. Podemos usar el concepto de cuestión social, la diferencia que marca Neto es que si lo usamos entre comillas, estaríamos entendiendo que es un concepto usado hegemónicamente por reformistas y conservadores, pero que
está bueno que lo utilicemos si unificamos o si superamos estos desdoblamientos sociopolíticos entre economía y sociedad, ¿sí? No sé si te respondo a la pregunta. Sí, gracias. Bien. Entonces, decíamos, tenemos la separación entre fundamentos y expresiones. Tenemos la intervención sobre las expresiones, sobre esos efectos, pero como si estos efectos fueran en realidad las causas. Otro tercer elemento importante es que las intervenciones que se desarrollan son intervenciones técnico-manipulativas. ¿Qué quiere decir que son intervenciones técnico-manipulativas? Que son intervenciones que se estandarizan, ¿sí?, a partir de definir una población con determinadas características y determinados criterios y se aplican, ¿sí?, se aplican sobre variables preestablecidas un conjunto de intervenciones. Por ejemplo, nosotros podemos ver eso hoy cuando en los servicios sociales donde los trabajadores sociales trabajamos, tenemos protocolizados los instrumentos de entrevista. ¿Sí? Es técnico manipulativo porque intentamos que la realidad, ¿sí?, que la situación que tenemos delante, ¿no?, que la realidad encaje en eso preestablecido. ¿Sí? Este punto que nos va a plantear Neto ahora es algo que vamos a trabajar fuertemente con el texto de Topalov en 2 clases, ¿no? Tiene que ver con lo mismo que les decía antes. Y fundamentalmente lo que va a suceder con esto, con todos estos elementos, es que las intervenciones técnicas van a estar orientadas a la modificación de las conductas de los sujetos, como si los efectos que las expresiones de la desigualdad generan en la vida cotidiana de las personas se resolvieran cuando las personas modifican su comportamiento, como si fuera una cuestión comportamental, subjetiva, ¿sí?, conductual, de la estructura de personalidad y separando, digamos, nuestras formas de ser, de pensar y de sentir, separándolas de la lógica de la sociabilidad en la que vivimos, ¿no? Vamos a trabajar fuertemente este aspecto cuando trabajemos la categoría de vida cotidiana más adelante, pero es a lo que Neto se refiere cuando dice las intervenciones son técnico-manipulatorias y están dirigidas a modificar la conducta de las personas. Este proceso, digamos, donde las intervenciones están dirigidas a modificar las preguntas de las personas, lo que va a terminar generando es un proceso o una línea muy fina que va a generar un proceso de responsabilización de las personas, ¿sí? Es decir, que se entienda que si con las intervenciones sobre las expresiones de la cuestión social orientadas a modificar las conductas de las personas no modifican su conducta, es culpa de ellas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué va a suceder esto? Tenemos que explicarnos. ¿Por qué las intervenciones del Estado tienen consolidado esta lógica de intervención? Neto lo que va a traer en este texto es, digamos, como Neto nos va a decir, hay 3 formas que se entrecruzan en la comprensión de la cuestión social, ¿sí? Tenemos unas argumentaciones de la cuestión social que son laicas, no religiosas, y otra forma de comprender la cuestión social que es religiosa. Dentro de la concepción no laica, es decir, religiosa, Neto va a traer los argumentos propios de la trayectoria protestante, que son los que él va a llamar los prusianos, ¿sí? Y digamos, el referente va a ser Bismarck, que es el que se considera, digamos, como
el padre de la tecnificación de las intervenciones del Estado, ¿no? El Estado, las políticas sociales, como nosotros las conocemos, tienen o han tenido una fuerte impronta bismarckiana, ¿sí? Por ahí cuando cursen, falta un poco, pero cuando cursen política social van a reconstruir, digamos, estos elementos. Otra perspectiva, digamos, que es la perspectiva católica y que se va a sintetizar o va a cuajar en lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia y específicamente con una encíclica papal, que es la encíclica papal que se llama Rerum Novarum, y que, digamos, lo que va a proponer es como un ayornamiento de la Iglesia para poder seguir como participando de las lógicas de la organización societal, ¿no? Profe, perdón que te interrumpa, pero una compañera escribió en el chat que no entendía qué tiene que ver que la cuestión social sea una expresión conservadora. Que no tiene que ver, ¿qué tiene que ver con qué? No sé, así puse yo. No entiendo qué tiene que ver con que la cuestión social es una expresión conservadora. Te leo porque capaz no tiene micrófono. No sabe de dónde salió los cuadritos que estamos viendo en el PowerPoint. O sea, no entiende la relación. Sí tiene relación, digamos, son cosas que Neto tira de cosas, Neto nos va a decir, vuelvo a explicarlo. Neto nos va a decir que la cuestión social es una expresión en sí misma conservadora, ¿sí? Entonces, al ser una expresión en sí misma conservadora, es utilizada por los sectores dominantes. ¿Quiénes consolidan que la cuestión social sea una expresión conservadora? La cuestión social pasa a ser utilizada como una expresión conservadora cuando se legitiman. Yo no quiero como repetir otra vez lo que dicen los textos que ya trabajamos, pero lo vuelvo a traer para que se entienda la lógica que está planteada o que está planteando Neto, ¿no? Cuando, digamos, la cuestión social deja de ser utilizada por el amplio espectro de pensadores, filántropos y etcétera, políticos, cuando deja de ser una expresión utilizada por todos y pasa a ser utilizada como una expresión conservadora, es decir, como un reformismo para conservar. En el momento en el cual se legitima la fragmentación entre expresiones y fundamentos. En el momento en el cual, justamente por esa separación, lo que sucede es que se intervienen sobre los efectos, ¿no? Con orientaciones donde la realidad tiene que encajar en lo que está previsto, ¿sí? Esto que es lo que vamos a ver más adelante, y eso va a hacer que las propuestas de intervención tengan que ver con que los sujetos modifiquen sus conductas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que argumenta? ¿Cuáles son los argumentos teórico-ideológicos que argumentan una mirada conservadora de la cuestión social? Entonces ahí se combina una mirada religiosa, ¿sí? Orientada por los lineamientos de Bismarck y orientadas por los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia. Y por una mirada laica, no religiosa, que tiene que ver con el positivismo, ¿sí? Es decir, con estos planteos, digamos, donde se entiende que el padre, el representante más significativo de la perspectiva positivista, que es una perspectiva que da lugar a una forma de entender la realidad, que es la racionalidad formal abstracta, es Durkheim, ¿no? Durkheim va a hablar de el hecho social, va a hablar de la anomia, de que hay que generar procesos de cohesión para reducir los procesos de anomia, ¿sí? Traigo sintéticamente algunas cuestiones de quién es Durkheim para que podamos entender el planteo. Estas tres líneas en la forma en la que se expresa de forma conservadora la cuestión social puede explicarse a partir de 4 operaciones,
analíticas, ¿no? De 4 cuestiones. La naturalización de la cuestión social, ahora se las voy a explicar. La deseconomización de la cuestión social. La despolitización de la cuestión social. Y la moralización de la cuestión social. Estas perspectivas, digamos, estas formas de entender la realidad, estos lineamientos, los prusianos, la doctrina social de la Iglesia y el positivismo, ¿sí? Es decir, tanto en su expresión laica como en su expresión religiosa, van a legitimar estos desdoblamientos sociopolíticos, estas separaciones entre mercado y sociedad, esta separación entre la igualdad formal y la desigualdad real que veíamos recién, a partir de 4 operaciones. La naturalización de la cuestión social es el proceso por el cual se considera que los males de este orden social son ineliminables, son naturales, ¿sí? Para la perspectiva religiosa, a partir de entender que Dios ha querido, ¿sí?, que haya ricos y que haya pobres y que la base sea el esfuerzo, ¿sí? Para la perspectiva laica, a partir de entender que este orden social es el orden máximo alcanzado, ¿sí?, en nuestra sociedad, es la posibilidad de organización social más evolucionada que tenemos, ¿no? Y entonces se vuelve natural, no hay posibilidad de cambiarlo. Se pierde la lógica, se pierde el humanismo orientado a la transformación social, ¿sí? Por eso se naturaliza la cuestión social. Se entiende que, bueno, pobres hubo siempre y siempre va a haber. Ese es un ejemplo típico de naturalización de la cuestión social, ¿sí? Bueno, las mujeres tienen instinto maternal. Ese es un ejemplo típico de naturalización de la cuestión social. La moralización de la cuestión social tiene que ver con que se argumenta un deber ser de la sociedad, se ponen valores hegemónicos, ¿sí?, como los valores que rigen en la sociedad. Pero estos valores son puestos por los sectores dominantes, ¿sí? Entonces, no queda otra que educar, que modificar la conducta de las personas que no se inscriben en esos valores. Traduzco. El proceso de moralización de la cuestión social es el proceso que marca un deber ser que está puesto por los de arriba, por los sectores dominantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de moralización de la cuestión social es que las personas que no trabajan porque son pobres, porque son vagas, porque trabajo hay. Ese es un ejemplo típico, es una afirmación típica de la moralización de la cuestión social. Y bueno, no progresa porque no se esfuerza. Esa es una argumentación típica de la moralización de la cuestión social. No, bueno, una mujer que no quiere ser madre no es enteramente mujer. Ese es otro ejemplo de moralización típica de la cuestión social, ¿sí? El proceso de deseconomización de la cuestión social están contenidas en estos 2 que expliqué recién, ¿sí? Como la cuestión social es natural y además, como la cuestión social se moraliza bajo la lógica del esfuerzo, del progreso, ¿sí?, y de valores impuestos por los sectores dominantes, el proceso de deseconomización de la cuestión social es el proceso por el cual se separan los fundamentos de las expresiones, ¿sí? Es esta idea de que la pobreza es transitoria, de que si la gente se esfuerza mucho,
va a salir de esta situación, ¿sí? Es la idea de que el problema de la pobreza es un problema de falta de esfuerzo, que no tiene que ver con las condiciones materiales de vida y que si tiene que ver, para aquellos en los que sí tiene que ver con las condiciones materiales de vida, la deseconomización no tiene nada que ver con la estructura de producción y reproducción social, ¿sí? Se deseconomizan, se separan los aspectos materiales, ¿sí?, de los aspectos simbólicos e ideológicos. Se separan, se anula la dimensión material de la cuestión social pensando en estas tres dimensiones que planteaba Pimentel. La despolitización de la cuestión social, ¿sí?, que también es como un resultado de la naturalización y de la moralización, tiene que ver con el proceso por el cual las intervenciones que se realizan para abordar los efectos, las expresiones de la cuestión social, no es resultado de la lucha de clases, no es resultado de la conflictividad social, es resultado de una decisión unilateral del Estado de intervenir sobre eso. Es decir, se quita de la escena la dimensión política de la cuestión social. Entonces, para sintetizar, con la deseconomización se anula la dimensión material de la cuestión social. Con la despolitización se anula la dimensión política de la cuestión social. La naturalización es el ejercicio de colocar como producto de la naturaleza o de la obra de Dios, ¿sí?, esta sociedad en la que vivimos, y la moralización es el planteamiento de que como esto es natural, lo que hay que hacer es educar a las personas en los valores del progreso. ¿Sí? A partir de esto es que estamos hablando de un proceso de fragmentación de la cuestión social, tomando cada expresión de la cuestión social, convirtiendo, construyendo, van a decir las perspectivas teóricas que se asientan en la fragmentación, construyendo problemas sociales. ¿Y por qué es una construcción? ¿Por qué la van a llamar como construcción de problemas sociales? Cuando el Estado decide abordar las manifestaciones de la cuestión social, se va a decir que un problema se construye, se van a crear conceptos, ¿sí?, se van a crear criterios de clasificación, ¿sí?, y las personas que entren en esos criterios de clasificación van a tener que cumplir determinados requisitos para poder acceder a esos recursos con los que se van a atender estos problemas sociales, ¿sí?, que son las expresiones de la cuestión social abordadas por el Estado sin recuperar sus fundamentos, ¿sí? Entonces, es por todo esto que la cuestión social es una expresión conservadora, porque se naturaliza, se deseconomiza, se despolitiza y se moraliza. Y al hacer esto, se fragmenta cada expresión de la cuestión social en un problema social que requiere una intervención específica, técnica y neutra, ¿sí?, donde la situación de cada persona debe encajar en esas intervenciones propuestas por el Estado. Esto, que ahora lo decimos a título general, hay un eje del programa de la materia que aborda específicamente esta cuestión. ¿En qué va a resultar todo esto? Esto va a resultar en lo que Neto llama el proceso de psicologización de los problemas sociales, ¿sí? Es decir, un problema por el cual está todo tan fragmentado que los problemas sociales, si no se pueden superar con las intervenciones del Estado, terminan siendo problema de la gente, ¿sí? Bien. A partir
partir de esto, y ahora hago un cortecito si hay preguntas, a partir de esto, de esta argumentación y de la forma en la que el Estado interviene sobre las manifestaciones de la cuestión social, es que se va a plantear que existe una relación entre cuestión social, Estado y trabajo social. Y yo coloqué ahí una frasecita de Neto que me parece que sintetiza esta cuestión. Dice, en este marco, en el abordaje de la cuestión, de las expresiones de la cuestión social por parte del Estado, es que nuestra profesión se institucionaliza. O sea, su relación con la cuestión social es mediada, ¿sí? Se relaciona, se vincula, está configurada por dos ámbitos, por dos cosas. Por los instrumentos estatales de regulación social, ¿sí? Es decir, por esta búsqueda de intervenir técnica y de forma neutra sobre las expresiones de la cuestión social, ¿sí? Y esas intervenciones van a estar orientadas a las familias y específicamente a las familias pauperizadas, ¿sí? Recordemos que el pauperismo es una condición de clase. Y por otro lado, por la visión ideológica y despolitizada patrocinada por la Iglesia, ¿sí? Es decir, por esta idea de moralización y naturalización de la cuestión social. En esa intersección entre los mecanismos de intervención del Estado para atenuar la conflictividad social, ¿sí? En búsqueda de la cohesión social, ¿no? Donde se van a combinar intervenciones represivas e intervenciones de cohesión social. Y por otra parte, esta visión moralizada y naturalizada de la cuestión social, es en esa intersección que se va a institucionalizar, un conjunto de profesiones, ¿sí? Y vamos a ver con el texto de Topalov cómo se da ese proceso de organización de la ciencia en distintas disciplinas. Pero es en ese marco que se produce el surgimiento, la institucionalización del trabajo social, y eso va a tener algunas características, va a decir Neto, que no va a desarrollar mucho, que nosotros vamos a tomar algunos elementos a partir de un texto de una autora que se llama Marilda Yamamoto, pero que ustedes van a ver a lo largo de la formación, de la trayectoria educativa, digamos, que no es objeto directo, digamos, de esta asignatura, pero lo traemos porque Neto lo trae en este texto, que va a plantear que nosotros vivimos en una sociedad que tiene una organización asentada en la división social, técnica y sexogenérica del trabajo, y que eso no escapa al conjunto de disciplinas, ¿no? Y que por lo tanto, trabajo social va a ocupar un lugar subalterno, un lugar inferior respecto de otras profesiones en la división sociotécnica y sexual del trabajo, ¿sí? De hecho, como auxiliar de la medicina, como auxiliar del derecho, ¿no? Es decir, se va a ubicar como un saber especializado, ¿sí? Como alguien que no se sabe muy bien qué hace, pero lo que hace es aplicar técnicas e instrumentos para modificar los efectos negativos que las expresiones de la cuestión social tienen en las personas. Y eso, digamos, va a implicar una concepción de que los trabajadores sociales somos, al ser técnicos, al ser una intervención tecnificada, somos apolíticos y neutros, ¿no? Como que no tenemos opciones ético-políticas, sino que somos neutros. Y la idea de neutralidad es una idea que favorece la expresión con la idea conservadora de la cuestión social. Más adelante, y con el texto de Topalov, vamos a ver qué significa esto. Y entonces da la sensación de que las acciones que los trabajadores sociales realizamos
son repetitivas, indiferenciadas, medio burocráticas, que no se sabe muy bien si es un trabajo administrativo o es un trabajo de meter los pies en el barro o es todo junto, ¿sí? El lugar que nosotros ocupemos en la división sociotécnica del trabajo va a constituir una función social de nuestra profesión y eso va a hacer que haya determinados lineamientos de cómo intervenimos los trabajadores sociales, ¿sí? Pero aparte, trabajo social va a tener una característica, va a decir Neto, que es que somos una profesión, ¿sí? Pero que somos una profesión que trabaja fundamentalmente en los servicios sociales, contratados por el Estado o contratados por organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos o subsidios del Estado, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que formemos parte de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, al igual que las personas con las que vamos a trabajar, es decir, con las personas que se van a acercar a los servicios sociales donde nosotros trabajamos, ¿sí? Esto que plantea Neto, si bien es sumamente importante, lo traigo porque Neto lo plantea. Si se genera alguna confusión acá, podemos recuperarla. No es objeto de, por ahí, no es objeto de pensar qué hace un trabajador social. Esta asignatura no tiene ese contenido mínimo, pero sí, digamos, es importante que podamos identificar que en la relación entre cuestión social, Estado, desarrollo de las políticas sociales, ¿no? De las intervenciones que realiza el Estado, es donde se gesta trabajo social como profesión. Y en ese gestarse el trabajo social como profesión, no debemos dejar de invisibilizar que esa gesta de la intervención del Estado sobre los problemas sociales se hace, digamos, con una lógica de regular la conflictividad social y con una lógica fuertemente moralizante y naturalizada. Entonces, es a partir de esto que el autor nos va a decir, por todo esto que estamos diciendo, no hay una nueva cuestión social, hay nuevas expresiones, no cambió la raíz de la organización de nuestra sociedad, ¿sí? Lo que nosotros identificamos desde 1970 a la actualidad, que se profundizó fuertemente en los 90 en Argentina, que se profundizó fuertemente a partir del 2010 en Argentina, digamos, que se profundizó, que explotaron, por así decirlo, nuevas expresiones, pero es una lógica que se inició con el modo de acumulación flexible, con la financiarización de la economía, y es que permanentemente se intenta restaurar o reinstalar una idea de un pacto social. La idea del pacto social es una idea de solidaridad transclasista, va a decir Neto. ¿Qué es la solidaridad transclasista? Esta idea de que hay fraternidad entre dos grupos sociales que son antagónicos y que uno explota al otro. La idea del pacto social invisibiliza esos procesos. Otra forma en la que se expresa en la contemporaneidad el argumento de que no hay nueva cuestión social es que se produce un proceso de refilantropización de la asistencia, es decir, ante, digamos, la profundización de las manifestaciones coyunturales, de las expresiones coyunturales de la cuestión social, aparece como insuficiente la intervención desarrollada por el Estado, ¿sí? Y entonces aparece muy fuerte la idea de una nueva filantropía, una nueva filantropización. Esta idea de la lógica del voluntariado, se reactivan y se renuevan las lógicas del voluntariado, ¿no?
no sé, por ejemplo, ante muchísimas, no sé, por ejemplo, ante una situación de inundación, aparece la idea de que el Estado indica qué cosas donar, por ejemplo, ¿no? Entonces es el propio Estado el que está pensando, en el que está organizando la lógica del voluntariado. Digo, para que podamos pensar un ejemplo de qué es la refilantropización, ¿no? Tiene que ver con recuperar la filantropía como forma de intervención social, esta cosa de ayuda al otro, ¿no? Pero que esta ayuda al otro está pensada incluso en las lógicas de intervención del Estado. ¿Sí? Esto es lo que nos va a decir Neto y que eso, digamos, es una expresión de que no hay una nueva cuestión social, sino de que es el Estado interviniendo en la forma de regular las relaciones sociales. Y otro tercer elemento que nos va a marcar Neto acá es que hay un traspaso de la responsabilidad del Estado en la intervención de los problemas sociales a la sociedad civil, ¿sí? Es decir, a la sociedad. Y un ejemplo que yo quería traer, digamos, en este sentido, es el principio de corresponsabilidad. Esta idea de que todos somos responsables de, por ejemplo, la promoción y protección de derechos de las niñas. El principio de responsabilidad, digo, traigo el ejemplo porque el principio de responsabilidad está instalado, digamos, tanto en la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas como en las leyes nacionales y provinciales de promoción y protección. Y, digamos, el principio de corresponsabilidad lo que está planteando es que todos somos responsables, que no es el Estado solamente responsable. Y eso, digamos, es una cuestión que plantea mucha tensión porque entonces, si el Estado es el que jurídicamente tiene la posibilidad y tiene la responsabilidad de consagrar derechos y efectivizar derechos, digamos, lo que hace es correr eso a la responsabilidad civil, a la responsabilidad social, ¿está? Entonces, lo que Neto nos va a decir es que en el planteo de entender que la concepción de cuestión social es una expresión conservadora, la idea de que hay una nueva cuestión social es una nueva forma en la que el conservadurismo, es decir, este reformismo para conservar, se va a expresar. ¿Y cómo se va a expresar? A partir de la solidaridad transclasista, es una lógica de un nuevo voluntariado y una lógica donde todos somos responsables y, digamos, y eso, al ser todos responsables, le quita el peso a la responsabilidad del Estado. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer a este respecto. Mientras por ahí van formulando las preguntas, a mí me parecía interesante cerrar con algo que Neto dice medio al principio, pero que me parece que está bueno, que es, Neto dice, mi hipótesis es la siguiente, no hay ninguna situación histórica que ponga límites a las acciones profesionales. O sea, todas las situaciones históricas ponen límites a la forma en la que se organiza la intervención del trabajo social. Pero en simultáneo y contradictoriamente ofrece alternativas y posibilidades. Este planteo entre las limitaciones y las posibilidades tiene que ver con el reconocimiento de que la intervención profesional de los trabajadores sociales tiene una dimensión que es teórica, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de la argumentación, de las argumentaciones teóricas para desarrollar nuestras intervenciones. Tiene que ver con una dimensión técnica, ¿sí?
operativa, más instrumental, que hace referencia a el aprendizaje que debemos hacer y mejorar permanentemente de cómo utilizamos, digamos, distintas modalidades de intervención, realización de entrevistas, de informes, de observaciones, de visitas domiciliarias, de las actividades de intervención que fueran, una situación de asesoramiento, de contención, ¿sí? Un diagnóstico, la elaboración de un proyecto y su ejecución, digamos, ¿no? Un acompañamiento de un grupo de personas que padecen determinada problemática. Piensen en la acción profesional que consideren. Necesitamos saber hacer, no es que es a la marchanta, no es que hago y voy más o menos a hacer lo que me sale. Tiene que haber un proceso de cómo las cuestiones teóricas orientan el contenido y la decisión que vamos a tomar sobre esas técnicas que vamos a utilizar. Pero además, Neto nos dice, hay una tercera dimensión, que es la dimensión ético-política. La dimensión ético-política tiene que ver con ubicar nuestra intervención en un proyecto de profesión y ubicar ese proyecto de profesión en un proyecto de sociedad, ¿no? Y esto que nos dice Neto es recontra importante porque en realidad va a traer a la discusión algo sumamente importante, que es la idea de la autonomía relativa. Es decir, que les profesionales del trabajo social no estamos encorsetados en los condicionamientos de la forma en la que interviene el Estado, en la forma en que se expresa la cuestión social, sino que nosotros tenemos márgenes, ¿sí? Tenemos márgenes de autonomía en función de nuestras decisiones ético-políticas, ¿sí? Esto es una cuestión importantísima que va a traer Neto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Se me van yendo los chats, así que no puedo ver todos. Acá veo uno que dice si los PowerPoint quedan disponibles. Los PowerPoint están disponibilizados en la grabación de cada clase, ¿sí? Así que están disponibilizados ahí. Y los subimos una vez que se bajan a la computadora y todo eso. Bien, bueno, les escucho preguntas, comentarios, inquietudes.